En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la literatura preventiva. Del mismo modo que hay una medicina preventiva o un derecho preventivo, hay también una literatura preventiva. Hay o había, porque hoy día la mayor parte de la gente no sabe prevenirse ni con el derecho, ni con la medicina, ni con la literatura. Lo cual no quiere decir que no haya una pequeña parte que sí sepa hacerlo, con derecho, con literatura, con medicina y con muchas otras actividades. Aquí vamos a referirnos en concreto a un romance barroco de Quevedo, donde se advierte, se previene a una persona de los riesgos específicos que trae consigo tener trabajo, tener dinero y estar en la corte, estar en Madrid o estar en una gran ciudad, Madrid como prototipo de una gran ciudad, la corte como prototipo de un espacio donde con dinero y con determinadas actividades laborales se corren importantes riesgos. Hay gente que cree que por tener dinero y por tener trabajo tiene la vida resuelta. Lo cierto es que el tener trabajo resuelve muchos problemas, pero sitúa al ser humano en un contexto donde surgen nuevos problemas y con altos riesgos de solución y de consecuencias. El caso es que el romance barroco, que no es un romance típico o medieval, sino que es un romance que sigue a veces las estructuras de una seguidilla, presenta un personaje de ficción, al que aquí en concreto se le llama Perico, muy familiarmente, y se le advierte de los riesgos que conlleva vivir en la corte y buscarse la vida en la corte, incluso desde la posesión de un buen puesto de trabajo que permite, con cierto dinero, con cierta holgura, una supervivencia superior o en mejores condiciones al de otras personas. Estamos, insisto, como digo, en el contexto de una literatura preventiva, de una literatura que vamos a calificar de monitoria o preventiva, porque previene al ser humano. ¿De qué lo previene? De evitar el fracaso. Es decir, si algo nos enseña la literatura es a razonar mejor que desde otras actividades humanas. Otra cuestión es que mucha gente interpreta la literatura como una forma de intensificar sus sentimientos, pero para eso ya he dicho muchas veces que es mejor un alfiler. Si alguien quiere experimentar sentimientos, es mejor que se ponga un alfiler donde más emoción le cause y que deje la literatura para quien quiera pensar en la literatura y no utilizarla como una forma de instrumento de sensibilización. En definitiva, a la corte vas Perico, que es el primero de estos octosílabos, se inscribe dentro de un romance barroco que se titula, o se le ha puesto el título de Instrucción y documentos para el noviciado de la corte, es decir, para el que sea novato en la corte, para el que sea novicio en la corte. La corte aquí apela a Madrid, pero puede apelar a cualquier tipo de ciudad o cualquier tipo de tumultuoso acontecer humano en el que los individuos, las personas que, insisto, detentan una determinada o ejercen una determinada actividad profesional, tienen que superar una serie de obstáculos y tropiezos o simplemente de incidencias en la vida. Entonces, ¿cómo comportarse para evitar el fracaso? El fracaso personal, el fracaso económico y el fracaso también en la salud humana, porque no es simplemente un problema de tipo económico, de relaciones personales, sino que con frecuencia el fracaso humano tiene consecuencias que afectan gravemente a la salud. No solo la de uno, sino la de quienes están también a su alrededor, como suele decirse comúnmente. Entonces, Quevedo, que como sabemos nace en 1580, a finales del 16, y muere en 1645, compone este romance probablemente en la década de 1640, es posible. No tenemos una fecha precisa de composición de este romance, pero naturalmente tuvo que componerlo antes de 1645, que es cuando falleció. Normalmente la gente no escribe poemas después de muertos, otra cosa es que se publiquen, pero no los escribe. Entonces, insisto, este romance barroco tiene la configuración de una epístola. Es una especie de carta o de enunciado dirigido a alguien, un destinatario imaginario, por nombre Perico, como podría llamarse fulanito, Pepito, lo que sea. El nombre Perico no es precisamente nombre de rey, no podría decirle Luis o podría decirle, en fin, un nombre de rey, como era el caso de Luis, por ejemplo.
la onomástica que tienen algunos protagonistas de las novelas ejemplares de Cervantes, como La fuerza de la sangre. Pero no, es Perico, es decir, simplemente no es ni Diego de Carrazo ni Constanza de Meneses, no, es Perico, un nombre común y corriente. ¿Por qué? Porque esta epístola que tiene un valor altamente parenético, es decir, de parénesis, de contenido que trata de advertir al ser humano, que trata de darle un contenido moral, doctrinal, educativo, moralizante, es decir, de informarle cómo funciona la realidad, de hacerle conocer cómo el orden operatorio de la realidad funciona de un determinado modo, de tal manera que o se hace compatible con esa forma que la realidad tiene de funcionar, o la realidad lo desmenuza, lo tritura, lo cuartea, lo destruye, lo hace fracasar. Insisto en que la literatura del barroco tiene básicamente como finalidad hacer que el ser humano sea compatible con la realidad con la que tiene que vivir. Y que el romanticismo alemán introdujo un idealismo que hizo al ser humano incompatible con la realidad en la que tiene que vivir. Y de hecho el mundo actual sigue potenciando esa incompatibilidad del ser humano con la realidad en la que el ser humano tiene que vivir. Y hasta tal punto el mundo actual intensifica esa incompatibilidad entre la realidad y el ser humano, que toda la realidad virtual va precisamente por ese camino. Desde portar gafas que permiten ver la realidad de manera virtual, hasta tal punto que se ponen esas gafas y se puede identificar en el rostro de los interlocutores, pues el rostro de un personaje famoso con el que queremos simular una especie de convivencia. Claro, este tipo de cuestiones no es más que la materialización del idealismo alemán. Téngase en cuenta que el pensamiento kantiano se reduce muy simplemente, voy a ser muy reductor en este punto, en una declaración en virtud de la cual, según Kant, nosotros, para ver la realidad, tenemos que ponernos unas gafas. Esas gafas pueden ser verdes o amarillas, y entonces vemos la realidad verde o amarilla. Pero para ver la realidad es necesario portar esas gafas. El resultado es que, según el tipo de color de las gafas que usemos, la realidad será de un color o de otro, pero sin gafas no la vemos. ¿Esto qué supone? Supone que la percepción de la realidad será siempre una percepción subjetiva, personalizada de la realidad. Bien, esta es una manera excelente de hacerse incompatible con la realidad, porque yo puedo estar puedo ver delante de mí un rinoceronte y puedo decir que ese no es un rinoceronte, sino que es el si bemol. Bien, el problema es que el si bemol no inviste y el rinoceronte te la puede clavar. Entonces, claro, uno puede tener frente a sí un puma y decir, no, ese puma es el do sostenido menor. Bien, de acuerdo, pero el puma te va a despedazar y el do sostenido menor no. Entonces, claro, conviene no confundir qué referentes, qué realidades tenemos delante, porque si nos hacemos incompatibles con la realidad, acabaremos incompatibles con nosotros mismos. El barroco es precisamente todo lo contrario al idealismo alemán, y el idealismo alemán supuso desde finales del siglo XVIII que el ser humano desarrolle una trayectoria que lo aleja de la realidad en la que vive. Es decir, que el crecimiento exponencial, industrial, de los trastornos de personalidad y de las enfermedades mentales con las que está saturado el siglo XXI tiene mucho que ver con el idealismo alemán, porque no es más que una consecuencia de una forma de hacer creer al ser humano de que puede enfrentarse a la realidad y de que puede cambiarla. Es decir, ¿de qué es víctima el ser humano? De esta creencia, de la creencia en virtud de la cual puede enfrentarse a la realidad, puede cambiar el mundo, es decir, es una utopía imponente. Pues toda la literatura barroca precisamente previene al ser humano para evitar este fracaso. El barroco considera que el idealismo es un terrible fracaso, y de hecho el Quijote es la gran novela que pone el dedo en la llaga del idealismo, y novela que advierte que el idealismo conduce al fracaso. En el Quijote lo que se condena básicamente es el idealismo, se condena radicalmente la gente que sueña y se olvida de que esos sueños no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, me resulta muy simpático, por no decir que me resulta penoso, oír o leer cómo muchas personas consideran que el Quijote es una exigencia o una liberación del mundo onírico del ser humano, de los sueños del ser humano. Cumple tus sueños, sé tú mismo. Claro, sé tú mismo, ¿y cómo se es otro? Pero es una cuestión muy curiosa esta, de cuando dicen tienes que ser tú mismo.
¿Y hay alguna posibilidad de ser otro? Me lo pregunto, vamos, es decir, alguien puede ser un rinoceronte y a la vez un hipopótamo, es decir, es que no tiene sentido, la frase de sé tú mismo es un pleonasmo, es una patología, porque evidentemente es como si, insisto, es como si le decimos, pues no sé, al polonio o al wolframio, sé tú mismo, no seas el sodio ni el potasio, es que obviamente, es que no va a ser otra cosa. Entonces, son afirmaciones y declaraciones muy curiosas, pero si alguien dice que el Quijote es una novela que legitima los sueños, que legitima el idealismo, por favor que lo vuelva a leer, porque no se ha enterado de nada. Pero que lo vuelva a leer de otra manera, porque entonces va a confirmar la misma paranoia. O sea, el Quijote no es un manual para conseguir un trastorno esquizotípico de personalidad, no, es una obra que desafía la inteligencia humana para demostrarle al ser humano que o se hace compatible con la realidad o por transitar por los caminos del idealismo acabará fracasando. Eso es lo que plantea el Quijote y toda la literatura barroca, en definitiva. Y esta, desde luego, este poema, este romance, esta muestra de literatura barroca tiene como finalidad evitar el fracaso a través de una epístola que, como todas las epístolas, combina dos elementos importantes, la parénesis y el ensayo. El origen del ensayo es una combinación de la carta, de la epístola, de la literatura epistolar, de contenido parenético. De manera que estos tres elementos, epístola, parénesis y ensayo, suelen ser un género literario estrechamente relacionado por sus componentes, de tal manera que el contenido didáctico, parenético, moralizante, que suele nutrir los componentes de la epístola, tanto retórica como familiar, menos la epístola burocrática o administrativa, están muy presentes en lo que va a ser el ensayo. De hecho, el ensayo no es más que una carta familiar y retórica dirigida a un lector imaginario lleno de contenido parenético. En definitiva, básicamente esa es la esencia de un ensayo. Y siempre he dicho que me ha resultado muy ridículo que se considere a Montaigne como el padre del ensayo, cuando mucho antes que Montaigne, en la literatura española, Pedro Mejía ya había escrito ensayos, Pedro Sánchez de Acre ya había escrito ensayos, Pedro Sánchez de Acre, subrayemos lo de Acre, y en la literatura clásica tantos autores como Plutarco de Coronea o incluso el propio Platón en muchos de sus diálogos, más que obras filosóficas propiamente dichas, son ensayos, es decir, libros de ocurrencias en muchos aspectos. Otra cosa es que la gente se haya admirado con las ocurrencias de Platón, pero eso ya es otro problema, eso es otra cuestión, no diré de psiquiatra, pero bueno, es otra cuestión, dejémoslo ahí. Bien, este contenido epistolar que tiene el romance barroco que vamos a ver está muy impregnado no solo de contenido y de dimensión parenética, doctrinal, moralizante, proverbial, en la línea de los apotegmas, de las sentencias, de las máximas, de los aforismos, sino que todo ello está muy formateado, si se permite usar el término informático, con la sátira, es decir, con la crítica de determinadas costumbres. Por esa razón también se puede decir que este tipo de literatura que se inscribe dentro de los avisos a los novatos que llegan a la corte, los avisos a los cortesanos, este tipo de literatura, es una literatura que desempeñó también un papel muy importante en la llamada literatura costumbrista. Suele decirse que la literatura costumbrista comienza con la literatura inglesa en el siglo XVIII. Volvemos a lo de siempre, porque no han leído la literatura española de los siglos XVI y XVII, donde está el germen de la literatura costumbrista, es decir, en la sátira de determinadas costumbres que se tipifican como nocivas por parte de un individuo que desentona en relación con el grupo mayoritario. Claro, es decir, considerar que determinadas cosas comienzan en el siglo XVIII demuestra no haber navegado nunca por el Mediterráneo, entre otras, por decirlo muy suavemente, es decir, demuestra una ignorancia sobrenatural incluso, ¿no? una ignorancia frente a la cual hay que adoptar una actitud piadosa completamente, porque no se puede culpar a un inocente de lo tonto que es. Pero claro, la ignorancia es el nombre que reemplaza a la inocencia cumplidos ciertos años. Pero bueno, hay gente que sigue siendo inocente con 40 o 50 años de servicio académico. Vale, lo comprendemos. Hay que ser humanos, ¿no? Entonces, este contenido satírico que vamos a ver en la epístola parenética está también como germen de la literatura costumbrista. Ya en
pleno siglo XVII y mucho antes también. Vamos a leer este romance barroco de una tirada primero y después vamos a ir explicando puntualmente lo que procede explicar. Instrucción y documentos para el noviciado de la corte. A la corte vas, Perico, niño a la corte te llevan, tu mocedad y tus pies, Dios de su mano te tenga. Fiado vas en tu talle, caudal haces de tus piernas, dientes muestras, manos das, dulce miras, tieso huellas. Mas si allá quieres holgarte, hazme merced que en la venta primera trueques tus gracias por cantidad de moneda. No han menester ellas lindos, que harto lindas se son ellas, mejor facción de un hombre, la bolsa grande y llena. Tus dientes para comer dirán que te los tengas, pues otros tienen mejores a mascar tus meriendas. Tendrás muy hermosas manos, si dieres mucho con ellas, blancas son las que dan blancas, largas las que nada niegan. Alabaránte el andar, si anduvieres por las tiendas, y el mirar, si no mirares, en dar todo cuanto quieran. Las mujeres de la corte son, si bien lo consideras, todas de Santo Tomé, aunque todas no son negras. Y si en todo el mundo hay caras, solas son caras de veras las de Madrid, por lo hermoso y por lo mucho que cuestan. No hallarás nada de balde, aunque persigas las viejas, que ellas venden lo que fueron, y su donaire las feas. Mientras tuvieres que dar, hallarás quien te entretenga, y en expirando la bolsa oirás el requiem eternam. Cuando te abracen, advierte que segadores semejan, con una mano te abrazan, con otra te desjarretan. Besaránte como al jarro, borracho bebedor besa, que en consumiendo le arrima o en algún rincón le cuelga. Tienen mil cosas de nuncios, pues todas quieren que sean los que están abreviadores y datarios los que entran. Toman acero en verano, que ningún metal desprecian. Dios ayuda al que madruga, mas no si es andar con ellas. Pensóse escapar el sol por tener lejos su esfera, y el invierno por tomarle ocupan llanos y cuestas. A ninguna parte irás, que de ellas libre te veas, que se entrarán en tu casa por resquicios si te cierras. Cuantas tú no conocieres, tantas hallarás doncellas, que los virgos y los dones son de una misma manera. Altas mujeres verás, pero son como colmenas, la mitad huecas y corcho, y lo demás miel y cera. Casamiento pedirán, si es que te huelen hacienda, guárdate de ser marido, no te corran una fiesta. Para prometerte doy una general licencia, pues es todo el mundo tuyo, como solo le prometas. Ofrecimientos te sobren, no haya cosa que no ofrezcas, que el prometer no empobrece y el cumplir echa por puertas. La víspera de tu santo, por ningún modo parezcas, pues con tu bolsón te ahorcan cuando dicen que te cuelgan. Estarás malo en la cama, los días todos de feria. Por las ventanas, si hay toros, meteráste en una iglesia. Antes entres en un fuego que en casa de una joyera, y antes que a la platería vayas irás a galeras. Si entrar en alguna casa quieres primero a la puerta, oyes y pregona alguno, no te peguen con la deuda. Y si por cuerdo y guardoso no tuvieres quien te quiera, bien hechas y mal vestidas, hallarás 1000 irlandesas. Con un cuarto de turrón y con agua y con grajea, goza un píramo barata cualquiera tisbe gallega. Si tomares mis consejos, Perico, que Dios mantenga, vivirás contento y rico sobre la haz de la tierra. Si no, veráste comido de tías, madres y suegras, sin narices y con parches, con unciones y sin cejas. Bien, el romance, que es cínico, descarado, cruel, crudo, realista, sin ambajes, sin censura, sin tapujos, muy sutil. Hay versos de una crudeza tremenda para cualquier sensibilidad protestante o puritana, para cualquier sensibilidad contemporánea también, pero como son extremadamente inteligentes, tienen una inteligencia muy superior a cualquier censor, nadie es capaz de objetar nada porque no lo entienden. Claro, es magnífico, ¿no? Es un poema difícil de censurar porque comúnmente el censor suele ser
mucho más tonto de lo que parece y no ve nada que censurar en este romance. No tanto el censor del siglo XVII, que era una censura muy limitada a determinados aspectos, sino la censura de nuestro tiempo. Este es un romance que tiene versos que son absolutamente incompatibles con el puritanismo presente, pero no se identifican, no se identifican en absoluto con facilidad. Este romance barroco no ha influido como literatura monitoria o preventiva casi de manera canónica en muchas formas de componer otros romances y otras composiciones poéticas y literarias que se inscriben dentro de este intertexto literario del aviso a cortesanos novatos que llegan a la corte, que llegan a Madrid. Y uno de ellos, uno de los más célebres y famosos, y así lo señala Trevor Dodson, y quiero citarlo aquí precisamente por esto, es el de Gabriel Bocángel y Unzueta, que fíjense cómo comienza. A la corte vas, Fernando, noble heredado y mancebo, 3 dichas más no tan dichas, de parte de ser 3 riesgos. Mis consejos quiero darte, y porque son los consejos la vida mejor del hombre, hoy segunda vez te engendro. Es decir, tiene un comienzo muy semejante al de Quevedo, esta composición, este romance de Gabriel Bocángel y Unzueta, que probablemente se compuso después del de Quevedo en la década de 1640-50, pero probablemente después del de Quevedo, es decir, que es muy probable, y así lo señala Dodson y otros autores también, que el romance barroco de Quevedo haya sido, digamos, la composición maestra, la composición matriz que ha hecho posible otras con posterioridad, que ha generado con posterioridad otras composiciones sobre el mismo tema, sobre el mismo intertexto literario. Una literatura preventiva, una literatura monitoria que trata de evitar el fracaso personal a través de consejos que en el formato de la epístola, en el caso de Quevedo, muy satírica, tremendamente satírica, es decir, como objetivación de costumbres que se tipifican como viciosas y en las que se responsabiliza a un individuo de cometerlas, de protagonizarlas frente al comportamiento normativo mayoritario de la sociedad, pues se construye en términos ensayísticos, satíricos, parenéticos y epistolares una composición poética en la estructura métrica del romance barroco. Eso es algo enormemente frecuente. Que entremos en detalles en algunos de estos versos, pues es muy simple. Hay una clara invocación desde el primer momento, una clara apelación, es como una glosa teatral. A la corte vas, perico, niño, a la corte te llevan. El poema mantiene un ritmo muy ágil, el ritmo del octosílabo, propio del romance, que en este caso, insisto, es un romance barroco, con lo cual tiende a la configuración de seguidillas, de formación de estructura en seguidillas, es decir, que tienden a veces a la estructura en cuartetas, que tienden a tener una rima consonante, incluso consonante, no solo sonante, sino consonante, casi todos los versos pares, por supuesto, y alguno que otro también, y alguno que otro impar también. Los dos versos iniciales tienden a formar una panalepsis, es decir, el primero comienza del mismo modo que termina el segundo, ¿no? La célebre panalepsis de Lope de Vega, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana, es decir, comienzan y terminan con la misma expresión. A la corte vas, perico, niño, a la corte te llevan, ¿no? Tu mocedad y tus pies, Dios de su mano te tenga, es decir, qué ingenuo eres, vas a hacer fortuna a la corte, vas a probar fortuna en la corte. Esta gente que probaba fortuna en la corte no eran lazarillos, no era gente que llegaba a la corte con las manos vacías. La corte evidentemente gestionaba una cantidad enorme de actividad burocrática, con un rey que tenía un valido que tenía montones de asistentes, y que, insisto, consejeros, burócratas de todo tipo, y de esta burocracia se surtía sobre todo de recursos humanos procedentes de las universidades de Alcalá y de Salamanca, en cánones, sobre todo en cánones en derecho, lo que hoy llamaríamos el derecho.
Entonces estos jóvenes que iban a la corte, pues para trabajar como abogados para algunos de estos políticos o de estos burócratas, pues naturalmente tenían que buscar fortuna de diversos modos a partir de algún tipo de actividad laboral para la que eran contratados. Pero eran jóvenes, eran mozos, es decir, no estamos hablando de personajes ideales, sino que estamos hablando de prototipos humanos reales, perfectamente reales, que se enfrentaban a la realidad de la vida en un momento, digamos, muy temprano, muy juvenil. Tu mocedad y tus pies, Dios de su mano te tenga. O sea, le viene a decir, no sabes dónde te metes. O sea, en la boca del león. O sea, Madrid te espera como un felino con la boca abierta, en definitiva, porque te va a comer. Como no sepas defenderte en la vida. Entonces, fiado vas en tu talle, o sea, vas confiado en tu apostura, en tu juventud, en tu vida por delante, ¿no? Vale, vale. Como decía Jaime Gil de Viedma, que la vida iba en serio, lo supimos después. Vale, bien, pues Quevedo ya lo advertía desde muy temprano. Fiado vas en tu talle, caudal haces de tus piernas, es decir, supones que tu apostura, tu vigor físico, tu juventud es inagotable, es inconsumible, es incombustible. Bien, no es fungible, vale, vale. Dientes muestras, manos das, dulce miras, tieso huellas, es decir, vas muy gallardo por la vida, no te preocupes, ya la vida te irá recortando, ya te irá poniendo en su sitio o en tu sitio. En su sitio, en el sitio de la realidad, o en tu sitio en el que a ti te corresponde. Lo que dice es, si vas a la corte, si vas a Madrid, si vas a empezar tu trabajo con mucho idealismo, no te preocupes que ya la realidad recortará tu idealismo. Es decir, Kant este romance barroco no lo leyó. Es decir, si Kant hubiera leído la literatura española del barroco, no habría escrito las fantasías que escribió, fantasías animadas de ayer y hoy, vamos. Fiado vas en tu talle, caudal haces de tus piernas, dientes muestras, manos das, dulce miras, tieso huellas, muy bien. Así es como entras en la corte, ¿verdad? Más, y aquí viene la adversativa, pero más, si allá quieres holgarte, es decir, si quieres, digamos, disfrutar de la vida, si quieres sacar provecho a la vida, si quieres disfrutar de la vida en el sentido provechoso, sin consumirte, sin fracasar, aquí viene la adversativa, nada más entrar. Mas, si allá quieres holgarte, hazme merced, esto es un yusivo, es decir, haz el favor de oírme, préstame atención, hazme merced, que en la venta primera trueques tus gracias por cantidad de monedas, es decir, olvídate de todos tus méritos personales y procúrate dinero. O sea, es como cuando dice, tú vas a opositar, bueno, olvídate de tu currículum y asegúrate los votos del tribunal. Y digo, bueno, pero es que yo tengo que tener currículum. Olvídate del currículum, ¿tienes los votos del tribunal o no? 5 miembros del tribunal necesitas 3 votos. Del currículum olvídate. Eso es lo que durante mucho tiempo se oía decir, ¿no? Una oposición en universitaria son 3 votos. El currículum importa poco. Es lo que viene a decir aquí Quevedo, crudamente, crudamente. Claro, yo no sé lo que hoy escribiría Quevedo si tuviera que enfrentarse a la NECA. Me lo pregunto, a la Agencia Nacional Española de Evaluación, ¿no? Si tuviera que enfrentarse a oposiciones universitarias, yo no sé lo que escribiría Quevedo. Yo no soy Quevedo, no lo puedo escribir, pero me lo pregunto, me lo puedo preguntar. Mas, si allá quieres holgarte, hazme merced, que en la venta primera trueques tus gracias por cantidad de moneda. Es decir, todo lo que sabes importa muy poco, o tienes 3 votos o nada. Es decir, todo lo que tú crees que vales, no vale para nada. Vales cuánto tienes, o tienes dinero o no vales nada. Entonces, olvídate de tus gracias, de tus piernas, de tu talle, de tus manos, de tu dulce mirar, de tu apostura, todo eso no vale para nada. O tienes dinero o olvídate de todo. Por cantidad de moneda, es decir, por mucho dinero, cuanto más mejor. No han menester ellas lindos, ellas, las mujeres, no han menester hombres apuestos. Los lindos era la denominación que se daba a los hombres excesivamente afeminados, directamente afeminados, o incluso los hombres que se pasaban la vida acicalándose, en plan, no sé, mariposones o picaflores o seductores así de poca monta.
no han menester ellas lindos, es decir, no buscan hombres apuestos, no buscan hombres guapos, elegantes, no, que harto lindas son ellas, ya son ellas bastante elegantes, es lo que viene a decir. La mejor facción de un hombre, es la bolsa grande y llena, es decir, olvídate de todo, lo que tienes que tener es la chequera, es la cartera, es el dinero, es la cuenta bancaria, bien repleta, eso es lo que tienes que tener, esto es lo que dice Quevedo. Naturalmente se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero yo explico lo que dice Quevedo. Tus dientes para comer dirán que te los tengas, es decir, que tienes dientes para comer, eso son cosa tuya, eso no... Pues otros tienen mejores a mascar tus meriendas, notes el zeugma, otros dientes, zeugma es el término que se elide, en este caso dientes, pues otros tienen dientes mejores para mascar tus meriendas, para comer tu provecho, para comer lo que tú produzcas. Es lo que viene a advertir, sobre todo. Tendrás muy hermosas manos, sí, si das mucho con ellas, si dieres mucho con ellas. Blancas son las que dan blancas, largas las que nada niegan. Manos blancas eran las manos valiosas, las manos que no estaban quemadas por el sol, las manos que no estaban trabajadas. Pero esto es una dilepsis o silepsis o dilogía, es decir, manos blancas son, como dice aquí, las que dan blancas, y aquí nos metemos en una antanaclasis. Blanca es la moneda de poco valor. Estoy sin blanca, dice, estoy sin la moneda que menos vale incluso. Entonces, las manos blancas son las que dan blancas, las que no dan nada, las que dan cosas de poco valor, ¿no? Largas las que nada niegan. Las manos largas son las que están dando constantemente, y entonces sí, esas son las que se valoran. Entonces, como des poco, nadie te va a valorar. Da igual lo que tengas, que si currículum vitae, que si apostura, que si elegancia, eso no significa nada. O das dinero o no vales nada. Alabarante el andar, si anduvieres por las tiendas. Es decir, notes el contraste terrible que hay. Sí, dirán que tienes mucho estilo, mucha gallardía, mucha soltura, mucho virtuosismo, sí, si lo usas para consumir. Nótese que esto es la publicidad actual. Es decir, alabarán lo que vales, sí, si me compras el producto que te vendo, si no, no. O sea, serás muy guapo, muy listo, muy inteligente, pero si compras en tal tienda, en tal gran almacén, si consumes en, no diremos dónde, no se puede mencionar, ¿no? lo caudalosamente que ofrece, digamos, pues las grandes plataformas, ¿no? De estas, ¿no? Caudalosas, ingentes, enormes, casi absolutas, ¿no? Globales, etcétera, ¿no? Entonces si compras aquí serás más inteligente que si compras allí, si compras aquí serás más guapo que si compras allá. Es alabarante el andar, si anduvieres por las tiendas. Es decir, es lo mismo que te dicen, alabarán tu inteligencia si consumes tales o cuales productos. Y el mirar, si no mirares, en dar todo cuanto quieren. Es decir, y alabarán la forma de mirar si no miras todo lo que gastas. Claro, si empiezas a mirar tu bolsa, si empiezas a mirar lo que gastas, el estipendio, lo que consumes, entonces ya no te van a elogiar en nada. Nótese el contraste de los términos, mirar por ver y mirar por prestar atención a lo que gastas. Alabarante los ojos, la mirada, sí, si no reparas en gastos, porque como empiezas a reparar en gastos, entonces ya no eres apuesto, ya no eres guapo, ya no eres inteligente, ya no vales. Las mujeres de la corte son, si bien lo consideras, todas de Santo Tomé, aunque todas no son negras. Santo Tomé en tanto que toman, que cogen, ¿no? Aquí juega de nuevo con la silepsis o dilogía del término tomar. Y si en todo el mundo hay caras, solas son caras de veras las de Madrid, por lo hermoso y por lo mucho que cuestan. Aquí hay casi una polivalencia semántica. Caras en el sentido de que tienen alto precio, alto valor. No creo que tenga el sentido de cara dura, el sentido moderno de no son lo mismo los caras de la noticia que las caras de la noticia, ¿no? El cara dura que la cara dura, son cosas diferentes, y no por razones de género, no es que el uno sea femenino y otro masculino, no, hay gente que tiene la cara dura porque es un cara dura, etcétera, etcétera. No porque sea una mujer con la cara más o menos dura, no tiene que ver con esto. Solas son caras de veras las de Madrid. Una nueva antanaclasis, cara, alto valor de precio, cara, rostro, imagen.
No hallarás nada de balde. Esto es un auténtico apotegma, es decir, es una parénesis pura. No hallarás nada de balde, nada de regalo, nada sin esfuerzo. Aunque persigas las viejas, que ellas venden lo que fueron, y su donaire las feas. Es decir, que da la impresión de que todas se van a cotizar. Unas por lo que fueron en el pasado y otras, aunque no tengan belleza, por la presunta gracia que puedan tener, ¿no? Mientras tuvieres que dar, hallarás quien te entretenga, y en expirando la bolsa oirás el requiem aeternam, es decir, estás muerto, descansa en paz, no me vales. O sea, vales, todos los versos son vales cuánto tienes, en una palabra. Si lo gastas, si lo inviertes, si lo das, y si no, hasta luego, ya buscarán otro al que vaciarle la bolsa. Cuando te abracen, advierte que segadores semejan, con una mano te abrazan, con otra te desjarretan. Claro, desjarretar es, en definitiva, cortar el jarrete. El jarrete es, en los animales al menos, no se habla así de las personas, el jarrete es el hueso que va desde lo que sería la rodilla hasta la pata, hasta el pie, la extremidad inferior, el jarrete. Entonces, claro, la imagen es muy violenta, es decir, cuando te abracen, advierte, ten en cuenta, de nuevo, el apelativo de advertencia. Estamos en una literatura monitoria, una literatura admonitoria, una literatura que previene, que advierte. Advierte, esto es imperativo, advierte, observa, ten en cuenta, presta atención, que son segadores. Con una mano te abrazan y con la otra te desjarretan, es decir, te sacan la médula, te cortan todo. Besarante como al jarro, borracho bebedor besa, que en consumiendo le rima o en algún rincón le cuelga. Esto casi parece una canción de la copla, una de estas coplas de las canciones de los años 30 o 40. Besarante como al jarro que besa un bebedor borracho, es decir, besarante como al jarro borracho bebedor besa. Nótese también esta acumulación de bilabiales oclusivas sonoras. Es decir, ¿cómo besa un borracho? No tengo ni idea, evidentemente, allá cada cual sabrá, ¿no? Besarante como al jarro borracho bebedor besa, un blu 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 blu. Va en esta línea, jugando con los sonidos, onomatopéyicamente, que en consumiendo le arrima o en algún rincón le cuelga. Es decir, que van a usarte y a tirarte en cuanto ya no les sirvas. Tienen mil cosas de nuncios. Nuncios son delegados papales, embajadores papales. Es decir, aquí se va a mencionar en esta copla, en esta casi cuarteta, entre comillas, se va a mencionar una serie de cargos de alta burocracia, tanto de la curia eclesiástica como de la curia romana. Nuncios, abreviadores y datarios. Los abreviadores son los que en la burocracia romana, alta burocracia romana, hacían extractos para despachar mercancías, y los datarios eran los que de alguna manera daban fe de ello. Es decir, que se comportan como si formaran parte de una magnífica estructura burocrática que todo lo tuvieran absolutamente controlado, de tal manera que tienen mil cosas de nuncios, pues todas quieren que sean los que están abreviadores, es decir, que despachen pronto la mercancía, y datarios los que entran, que den fe que tienen buena mercancía, en una palabra. Es decir, que se va a lo práctico, o sea, no pierdas el tiempo, porque vas a perder el dinero. Toman acero en verano, que ningún metal desprecian. Dios ayuda al que madruga, mas no si es andar con ellas. Es decir, si madrugas para andar con ellas, Dios no te va a ayudar. Nótese que luego la paremia, ¿no? Al que madruga, Dios le ayuda. Y ya he dicho muchas veces que los refranes siempre tienen su contrario. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Siempre digo esto, ¿no? Quien tiene un vecino tiene un enemigo. Y otro refrán que dice, no hay mejor hermano que el vecino más cercano, es decir, que según donde queramos tendremos una parénesis, un refrán, un proverbio que dice una cosa y hay otro que dice también la contraria. El buey suelto, el buey solo bien se lame y avecilla que está sola ni bien canta ni bien llora. Quiero decir que en la refranística, en la literatura proverbial, parenética, siempre se podrá encontrar una tesis y una antítesis, que fuera de contexto
adquieren legitimidad plena, pero en relación la una con otra se contradicen y hasta resultan incompatibles. Aquí se dice, Dios ayuda al que madruga, más, pero, la adversativa, no si madrugas para andar con esa gente, porque te van a pelar vivo. Toman acero en verano. El tomar acero era lo que se designaba como tomar aguas mineralizadas, aguas ricas en hierro, aguas ferruginosas, para combatir la opilación. La opilación era el nombre que se daba en el siglo XVII, en la medicina del siglo XVII, a la suspensión de flujo menstrual, de tal manera que para propiciar el flujo menstrual, para evitar la obstrucción, la opilación, se tomaban aguas ferruginosas, o al menos eso se decía que había que hacer. Pensóse escapar el sol por tener lejos su esfera, y el invierno por tomarle ocupan llanos y cuestas. Y en el invierno, habría que leer con un complemento circunstancial de tiempo, en el invierno por tomarle ocupan llanos y ceras. Es decir que, aunque el sol se escape de este tipo de gente, de este tipo de mujeres, retrata a la mujer, básicamente, a la mujer buscona, a la mujer pedigüeña, a la mujer que hace de su oficio vital parasitarse del dinero ajeno, en definitiva. Era un prototipo social muy criticado en la literatura costumbrista, satírica del siglo de oro. Pensóse escapar el sol, etc. A ninguna parte irás, es decir, no tienes a dónde ir, a ninguna parte irás, que de ellas libre te veas, que se entrarán en tu casa por resquicios si te encierras, es decir, te van a acosar directamente, van a acosar tu cartera, porque lo que pretenden es tu dinero. Cuantas tú no conocieres, tantas hallarás doncellas. Claro, si supieras quiénes son, sabrías que no son doncellas, que se presentan inocentes, virginales, etc. Que los virgos y los dones son de una misma manera, es decir, se compran. Se compran. Como se pueden comprar seguidores en Internet. Quiero decir que la gente compra la imagen falsa que no corresponde con la verdadera. Pero como se paga el idealismo en lugar de la realidad, porque el ser humano quiere que lo engañen, básicamente, como se paga básicamente el engaño, porque, insisto, el ser humano quiere que lo engañen, vive más cómodo en el idealismo que enfrentándose a la realidad. Pero claro, por imaginar que la realidad es diferente a la que es, no te liberas de ella, simplemente precipitas el fracaso. Eso no tiene más historia, pero el fracaso es muy rentable. El fracaso ajeno es muy rentable a quien hace negocio con él. Y cuando una gran masa de seres humanos hacen negocio con el fracaso ajeno, es imposible suprimir el fracaso ajeno, porque para hacerlo más rentable se disimula el fracaso ajeno. El fracaso se multiplica en la medida en que se disimula, de tal forma que no se percibe. No se percibe el fracaso del ser humano porque es tan rentable que no es buena publicidad ni buena propaganda hacerlo visible. Esa es básicamente la razón de ser. Pero es inextinguible, no se puede disimular el fracaso a partir de un momento dado, pero sí se puede ocultar, para no darle publicidad. Altas mujeres verás, pero son como colmenas, la mitad huecas y corcho y lo demás miel y cera. ¿Qué quiere decir con esto? Que verán mujeres muy gallardas, muy esbeltas, muy realzadas, pero que son como colmenas. Se produce una terrible cosificación aquí del ser humano, porque por su indumentaria llevan lo que se llama los guardainfantes y los chapines. Los chapines eran calzado de corcho, que elevaba la estatura, y las huecas habla a lo que se denomina en sastrería el tontillo y el guardainfante, que eran una serie de piezas o accesorios que realzaban debajo de la basquiña la saya o el faldón de las mujeres, que todavía se usan en determinados trajes regionales para dar más realce al vestido, para darle más cuerpo al vestido. Y dice, lo demás miel y cera. Apela aquí con miel y cera a los afeites, es decir, a los afeites, a las sustancias cosméticas que se usaban pues, para embellecer el rostro o el cuerpo en general. Lo que apela aquí, en definitiva, es que todo es apariencia, porque si se le quita el chapín, la altura, si se le quitan los guardainfantes y los tontillos, es decir, lo que ahueca su figura, su esbeltez, y si se le quita el afeite, pues todo queda en nada, es decir, es una realidad desconfigurada. Tengas en cuenta que el soneto
de Lupercio de Argensola. Yo os quiero confesar, don Juan I, que este blanco y color de doña Elvira no tiene de ella más y bien se mira que el haberle costado su dinero. Pero tras esto confesaros quiero que es tanta la beldad de su mentira que en vano a competir con ella aspira belleza igual de rostro verdadero. Más que mucho que yo perdido ande, por un engaño tal, pues que sabemos que nos engaña sin naturaleza, porque este cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul, lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Es decir, al protagonista del soneto de Argensola le importa un bledo que no sea verdadera tanta belleza, pero es tan atractiva que mucho que yo perdido ande, qué importa que yo ande perdido por el gusto que me proporciona contemplar este rostro tan hermoso, ¿no? Claro, Quevedo no es Argensola, es decir, Quevedo es una persona que no espera absolutamente nada de la vida. Quevedo, hay que decirlo abiertamente, es un amargado. Es una persona muy inteligente, pero terriblemente amargada. Yo creo que Quevedo se pasa de amargura, es decir, una dosis de realismo es absolutamente imposible vivir sin ella, no se puede vivir sin una dosis básica, esencial de realismo. Indudablemente hay que ajustarse a la realidad, pero es que Quevedo ya sobrepasa al realismo para hacer de la realidad incluso una caricatura y de la vida propia también una caricatura. Es una sobredosis de amargura, realmente, que, claro, cuando uno comprueba cómo era Quevedo, pues se da cuenta de que efectivamente solo podía haber sido así, porque claro, las alternativas que tenía Quevedo de holgarse en la corte son las que vamos a ver dentro de un momento y que él mismo va a mencionar en un determinado contexto, ¿no? Pero claro, porque Quevedo que se olvidara de la postura, de la gentil apariencia corporal, porque no estaba precisamente en condiciones de nada de esto, ¿no? Entonces, claro, prosigue y ya entramos en el tramo final. Casamiento pedirán, si es que te huelen hacienda, guárdate de ser marido, no te corran una fiesta. Es decir, te piden matrimonio, te obligan a gastar en la boda y después al día siguiente desaparecen, ¿no? Lo que viene a decir, para prometer te doy una general licencia. Es decir, promete todo lo que quieras. Para prometer yo te doy licencia, licencia general, licencia absoluta. Puedes prometer lo que quieras, pues es todo el mundo tuyo con solo le prometas. Claro, no está hablando de los políticos, no, está hablando de que para seducir a alguien puedes prometer lo que quieras. No te pongo tasa en cuanto a prometas, en cuanto a promesas, en cuanto a lo que prometas. Para prometer te doy una general licencia, pues es todo el mundo tuyo, como solo le prometas. Claro, y alguien dice, bueno, está hablando de las elecciones. No, no tiene nada que ver con elecciones esto, no tiene nada que ver con política de la edad contemporánea, está hablando del siglo XVII. Es que a veces la gente se confunde con esto, ¿no? Porque para prometer te doy una general licencia, pues es todo el mundo tuyo como solo le prometas. No, no tiene que ver con la política contemporánea, tiene que ver con el hecho de que un hombre pueda prometer lo que quiera para seducir a otra persona, una mujer en este caso. Ofrecimientos te sobren, no haya cosa que no ofrezcas, que el prometer no empobrece y el cumplir echa por puertas. Es decir, al cumplir, cuando te llegue la hora de cumplir algo, desaparece, haz mutis por el foro, desaparece inmediatamente, pero prometer todo lo que quieras. Puedes prometer, vamos, pero todo lo que quieras. Puedes prometer lo que quieras, vamos, todo, eso. Libertad, riqueza, salud, dinero, todo, todo. Pero cumplir, no, el cumplir desaparece inmediatamente. Vamos, donde dije, digo Diego, ¿no? Etcétera. La víspera de tu santo, por ningún modo parezcas en el sentido de aparecer, aparezcas, es una aféresis del término actual aparecer. Pues con tu bolsón te ahorcan, es decir, con tu bolsón te cuelgan, te ahorcan. Cuando dicen que te cuelgan, colgar, nueva silepsis o dilogía. El sentido recto de colgar sería regalar, obsequiar. Tiene el sentido de te voy a colgar esto, de te voy a regalar esto, ¿no? Te cuelgo este regalo. Pero el sentido oblicuo es que te ahorcan. Es decir, en un soneto dedicado a un juez, Quevedo dice, pues
pues las manos te lavas con Pilatos, con la bolsa ahórcate con Judas, ¿no? Pues a mí lo mismo, con tu bolsón te ahorcan cuando dicen que te cuelgan, ¿no? Te regalan cosas en tu santo, pero en realidad lo que van es a que los invites tú a comidas, a meriendas, etc. Estarás malo en la cama todos los días de feria, es decir, cuando haya días de feria, cuando haya días de fiestas, no salgas de casa, fíngete enfermo, fíngete malísimo, vamos. ¿Por qué? Pues porque en los días de feria se intensifican las pedigüeñas, las actividades de peticiones, de pedir, de sacarte el dinero, vamos. Por las ventanas, si hay toros, meterás en una iglesia, es decir, que en lugar de usar las ventanas para ver los toros, ventanas, palcos, balcones para ver toros, que eran de pago, te vas a una iglesia. O sea, es que a tu costa van a ir a ver los toros todas las que se apunten, o todos los que se apunten, porque aquí Quevedo parece que polariza la crítica como misógino terrible que es en las mujeres, pero también hay parásitos hombres, evidentemente, ¿no? Antes entres en un fuego que en casa de una joyera, es decir, de una mujer a la que le gusten las joyas. Y antes que a la platería vayas, irás a galeras. O sea, te sale más rentable irte a galeras o quemarte en una hoguera antes que entrar en una joyería con una mujer a la que le gusten las joyas. Claro, la misoginia de Quevedo es terrible completamente en este aspecto. Pero era lo que en la época se llevaba. Si entrar en alguna casa quieres, primero a la puerta oye si pregona alguno, no te peguen con la deuda, es decir, no te vayan a hacer pagar las deudas de la casa en la que entras. Y si por cuerdo y guardoso no tuvieres quien te quiera, es decir, y si por ser cuerdo, por ser guardoso, por ser prevenido, se suele decir, el miedo guarda la viña, si por ser precavido, en una palabra, no tuvieres quien te quiera, porque da la impresión de que el que te quiere para sacarte el dinero. Es que Quevedo no ve más proyecciones en la vida, es que es una visión tan amarga de la vida, es que, bueno, evidentemente a Quevedo no lo quiso nadie, y evidentemente a Quevedo no lo quiso ninguna mujer, y no hay cosa que duela más a un hombre que verse rechazado por una mujer inteligente. Si algo realmente hiere a un hombre es el rechazo de una mujer inteligente. Y sospecho que a Quevedo esto le ha ocurrido muchas veces. Y sospecho que a Nietzsche le ha ocurrido más que a Quevedo todavía. Porque, en definitiva, el problema de la misoginia, el problema del odio a las mujeres, se debe a que este tipo de hombres que padecen misoginia no han dado la talla ante mujeres inteligentes a las que han pretendido. Ese es, a mi juicio, una de las razones que está en la causa de la misoginia. Es decir, este odio a las mujeres se debe sobre todo a que se trata de hombres que han sido rechazados, por razones las que sean, que ellos sabrán cuáles son, por mujeres inteligentes. Y probablemente a Quevedo esto le ocurrió en infinidad de ocasiones y a Nietzsche también. Al margen de que esto haya ocurrido o no, es una hipótesis que se puede plantear, evidentemente. Entonces, y si por cuerdo y guardoso no tuvieres quien te quiera, bien hechas y mal vestidas, hallarás 1000 irlandesas, es decir, prostitutas. Entonces, claro, el destino que te queda, si eres un Quevedo, es este, es lo que viene a plantear. Y aquí viene, bueno, pues unos versos muy peculiares. Con un cuarto de turrón y con agua y con grajea, grajea es dulce, es un confite, son como golosinas, como pastelitos, como dulces, confites, con agua y con dulces y con un poquito de turrón, con un cuarto de turrón, goza un píramo barata, es una prolepsis porque barata es la prostituta que viene a continuación, cualquiera tisbe gallega. En Maritornes, en el Quijote, era la prostituta asturiana que aparecía. Parece que gallegos y asturianos tenemos este destino en la literatura clásica, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo siempre pensé también que Cervantes era gallego. No se puede esto demostrar en absoluto, no se puede demostrar de ninguna manera, no hay nada que certifique esto, más bien al contrario. Hay un acta de bautismo con fecha de 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Pero bueno, si pensamos que el humor de Cervantes es un humor muy del noroeste, vamos a decirlo así, y claro, me dirán ustedes, ¿y cómo es el humor del noroeste? El humor de Cervantes no es el humor de Quevedo, no es el humor de Calderón de la Barca, no es el humor
vetero-castellano. Es un humor muy periférico, es un humor muy nórdico, si se permite esta explicación geográfica, que es totalmente psicológica. Yo no lo puedo demostrar. Yo no lo puedo demostrar, pero yo me moriré creyendo que Cervantes era de origen gallego. No me hagan caso, ¿de acuerdo? Porque no lo puedo demostrar. Pero yo me moriré creyendo que Cervantes era de origen gallego, de ascendencia gallega. En un lugar de las montañas de León casi habla de la biografía del cautivo, etcétera, etcétera. Es un sentido del humor muy del noroeste, muy nórdico, muy asturgalaico, muy astur-leonés galaico. Por esa zona yo situaría la genealogía cervantina. Sobre todo también teniendo en cuenta, bueno, el gentilicio Cervantes, no hay esa diptongación que remitiría a cierva, de la cierva, etcétera, etcétera. Pero ya le digo, no me hagan caso, esto es una ocurrencia psicológica, pero yo me moriré creyendo que Cervantes era de genealogía gallega. Bien. Con agua y con grajea goza un píramo barata, cualquiera tisbe gallega. Bien, continuamos. Si tomares mis consejos, menudos consejos, pero el problema es que estos consejos tienen un fondo de realidad y de realismo que es tristemente cierto. Si tomares mis consejos, perico que Dios te mantenga, perico que Dios mantenga, vivirás contento y rico, nueva panalepsis, perico rico, perico que Dios mantenga, vivirás contento y rico. Es decir, tiene un sentido muy lúdico todo esto, ¿no? Muy lúdico, muy desenfadado, muy humor negro, muy Quevedo, muy Quevedo. Sobre la haz de la tierra, si no veraste comido, de tías, madres y suegras, sin narices y con parches, con unciones y sin cejas. El romance barroco termina en una apagoresis. Si no haces esto, fracasarás. Eso es una apagoresis. Es la información de unos hechos que se te suministran para advertirte de que si no cumples con determinadas formas de conducta, acabarás sufriendo las consecuencias irreversibles de esos hechos. Es decir, si comes del árbol de la fruta prohibida, morirás. Eso es una apagoresis. Y el final es, si no haces todo esto, tengas en cuenta que el poema termina con una prótesis, cuya apódosis es todo lo que hemos leído hasta ahora. Si estudias, apruebas. Eso es una apagoresis. Pero si no estudias, suspenderás. Eso es una apagoresis de consecuencias peores todavía. Entonces, si no haces todo esto que te acabo de decir, pues si no lo haces, te verás comido de tías, madres y suegras, es decir, de gente que te va a sacar todo el dinero, que te va a sacar toda la salud y que te va a sacar todo el trabajo que haces. Es decir, tías, madres y suegras, es decir, de mujeres pidonas, de mujeres pedigüeñas, de mujeres busconas, que es lo que este romance barroco satiriza y critica y advierte. Sin narices y con parches, es decir, comido de enfermedades venéreas, la sífilis, con unciones y sin cejas. Las unciones eran ungüentos que se aplicaban a los sifilíticos para paliar las consecuencias de la enfermedad. Eran ungüentos de mercurio, de los que Nietzsche sabía bastante, y Beethoven también, y Schubert también, por cierto. De muchos músicos murieron sifilíticos. Y Quevedo seguramente sabría también de qué iba lo del ungüento de mercurio. Como sabía de qué iba, cómo goza un píramo barata cualquiera tisbe gallega. Hay que tener desde luego crudeza para vivir así, pero bueno. Ungüentos de mercurio contra la sífilis, eso es lo que cabe advertir de si no veraste comido de tías, madres y suegras, sin narices y con parches, con unciones y sin cejas. Insisto que este romance barroco claramente termina en una apagoresis, es decir, en una amenaza. Es una literatura monitoria, pero es una literatura también conminatoria, de advertencias terribles. Es una literatura preventiva. Hoy día no se escribe esta literatura. Hoy día, de hecho, no se escribe literatura prácticamente, se escribe pseudoliteratura con la que se comercializa. Como no se preocupa nadie por dar formación literaria a la gente, pues la gente no consume literatura, consume pues 50 sombras de este o de aquel, o Harry Potter o cosas así, pero eso no es literatura, eso son productos de consumo que hacen creer a la gente que puede vivir, es decir, todo lo contrario. Piensen que buena parte del cine lo que hace es estimular todo aquello contra lo cual previene
una literatura como la que acabamos de leer, como este romance barroco. Es decir, el cine lo que promueve son sensaciones de vivir, gente que dice, llámame pequeña pero hazme sentir grande, o llámame tonto pero hazme sentir grande, pero no es cuestión de hacer sentir, ni de llamar tonto o pequeño a ninguna persona, sino simplemente de ser realista. Es decir, lo que se proclama en muchos de estos imperativos es engáñame, hazme sentir. No se puede hacer sentir, porque eso es engañar, ¿no? Hazme pensar, en todo caso, es lo que debería ser ese imperativo, para hacerme más compatible con la realidad, porque en la medida en que somos compatibles con la realidad podemos sobrevivir al fracaso, podemos evitar el fracaso. En la medida en que nos dejamos engañar por las ilusiones, pues transitamos por las vías del idealismo que conducen al ser humano al fracaso. Esto es un hecho evidente. La lucha contra el idealismo es la única forma de supervivencia. Pero claro, es muy difícil luchar contra el idealismo cuando desde el siglo XVIII tenemos toda una maquinaria industrial de un sistema cultural basado en el idealismo alemán que educa al hombre y a la mujer, que educa al ser humano para ser incompatible con la realidad. Y como consecuencia de eso, pues evidentemente lo único que cabe esperar es llegar a la meta de todos los fracasos, en definitiva. Porque la condena no es irse al infierno, la condena es vivir en el idealismo.